pasaje que es bastante conocido, siempre lo vamos a tener presente. San Juan capítulo 1. San Juan capítulo 1. Este es uno de los pasajes cristocéntricos, al igual que el de Colosenses. Esta es la versión pechita, esta es otra versión y por eso me la traje para que vean con otro lenguaje el pasaje. Dice así la palabra del Señor: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este existía en el principio con Dios. Por medio de Él fueron hechos todas las cosas, y nada de lo que ha sido hecho se hizo sin Él. Nada de lo que ha sido hecho se hizo sin Él. La vida estaba en Él, y la vida era la luz de los hombres. La luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no la percibieron. Hubo un hombre, varón, cuyo nombre era Juan, que fue enviado por Dios. Este vino para testimonio, para testificar acerca de la luz, para que todos creyeran mediante él. Pero él no era la luz, sino que daría testimonio acerca de la luz, porque él es la luz verdadera, que vino al mundo, la cual ilumina a todos los hombres. Él estuvo en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, pero el mundo no le conoció. Vino a los suyos, pero los suyos no lo recibieron. Pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Los que no son nacidos de sangre, ni por deseo de la carne, ni por voluntad de hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y verdad. Juan dio testimonio acerca de él, y exclamando dijo: este es aquel de quien yo decía, viene después de mí y es antes de mí, porque es primero que yo. De su plenitud recibimos todos. De su plenitud recibimos todos nosotros, y gracia por gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, pero la verdad y la gracia vinieron a ser por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito de Dios, el que está en el seno del Padre. Él le ha dado a conocer, o Él lo ha declarado. Que Dios bendiga su palabra en cada uno de nuestros corazones. ¿Por qué nosotros tenemos que estudiar esta hermosa doctrina? Jesucristo es Dios eterno, manifestado en carne. Ya vimos lo que dice el verso 14 de este pasaje.
dice claramente que Él nació, habitó, se tabernaculizó. Cuando dice el verso, se hizo carne y habitó entre nosotros, se tabernaculizó. Tomó un tabernáculo no hecho de hombre, de carne, pero no hecho por hombre, sino hecho por Dios. Habitó entre nosotros. Conocerle a Él, es conocer a Dios. Porque Él mismo le dijo a sus discípulos, en San Juan 14, verso 9, el que me ha visto a mí, conoce al Padre que me dio. En otras palabras, conocer a Jesucristo es conocer al Dios mismo. Él es la piedra fundamental de la iglesia. Y eso lo dice en 1 Corintios capítulo 13, verso 11. Y sobre ese fundamento los apóstoles también empezaron a fundar la iglesia. Cristo es el fundamento, la roca. Y sobre esa roca empezaron los apóstoles como arquitectos a poner piedras vivas en ese edificio de Dios. Tenerle a Él es tener la vida. El que tiene al Hijo de Dios tiene vida eterna. El no tenerle es estar bajo una eterna condenación. Y claramente lo dice la palabra de Dios. Creer en su persona es recibir la vida, es rehusar, y al rehusar creer en Él, es perder eternamente precisamente la salvación. Porque el que, ya vimos en la semana pasada, el que se rehúsa creer en el Hijo, no verá la vida, sino que la ira de Dios ya está sobre él. Él es el Dios hombre, por lo que conocer su persona, esa persona divina humana, esa persona infinita y al mismo tiempo limitada, por así decirlo. Porque en él se contrastan todos los atributos. Por un lado, la eternidad, porque Él es Dios, Él es eterno. Por otro lado, la temporalidad, el tiempo del hombre. De hecho, Él nació, creció, ¿verdad? Y murió, como mueren todos los mortales, pero sin relación con el pecado. Y murió porque Él mismo entregó su vida. No que nadie se la quitó, ni mucho menos por consecuencia del pecado, porque la paga del pecado es la muerte. Pero Él murió voluntariamente, sustituyéndonos a nosotros en nuestro lugar para darnos vida eterna. Por un lado vemos la grandeza de Dios y al mismo tiempo la humillación en Él. Su persona es irrepetible. Jamás se volverá a repetir otro igual a Jesucristo en la historia de la humanidad. Y no hay ningún otro ser como Él. Es santo, glorioso, Señor y al mismo tiempo Jesús, Salvador. Hay además una razón fundamental para estudiar su persona y su obra, la demanda de las Escrituras para cada creyente. El que dice que está en Él debe de andar como Él andó. Y eso nos da la razón para estudiar su divina persona. En primer lugar,
vamos a empezar con la preexistencia de Cristo. La existencia de Cristo no empieza a partir del momento en que Él nace como hombre. Antes, Él le dijo a los judíos, antes que Abraham fuese, yo soy. En otras palabras, desde la eternidad, hasta la eternidad, yo siempre he sido. El gran yo soy. Así se le dio a conocer Él a su pueblo. Entonces vamos a ver algunos pasajes allí que demuestran en la preexistencia de Cristo. Antes de su nacimiento en Belén, Cristo ya existía como Dios. La Biblia le llama a Cristo en el libro de Isaías, capítulo 9, verso 6, que Cristo es el Padre eterno. ¿Lo recuerdan? Porque un hijo nos es nacido, un hijo nos es dado, y habrá el principado por su nombre, y se llamará su nombre, admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno. Así que ya Cristo preexistía como Padre eterno. La Biblia enseña que sus salidas son desde la eternidad y hasta la eternidad. Jesús reconoció su preexistencia. Yo creo que ya lo mencioné. San Juan capítulo 8. Alguien léame ese pasaje. San Juan capítulo 8, verso 58. ¿Qué dice ese texto? Él reconocía su preexistencia. Esta es versión Dios habla hoy. 8:58. Léalo. 8:58. Dice, Jesús les contestó, le aseguro que yo existo desde antes que existiera Abraham. Desde antes que existiera Abraham. ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Y él le respondió de esa manera. Existía antes. Yo existía antes que Abraham fuese. O sea, él estaba consciente de eso. En su persona divina humana. La manifestación de su preexistencia. Dios se manifestó en forma humana en el pasado. Dios se manifestó de forma humana en el pasado. Vamos a ir al libro de Génesis, capítulo 18. Y vamos a ver allí 3 versos de la palabra de Dios. Génesis, capítulo 18, versos 1 y 2, y el versículo 33. Léamelo, Mariano, por favor. El Señor se le apareció a Abraham en el bosque de encinas de Manré, mientras Abraham estaba sentado a la entrada de su tienda de campaña como a mediodía. Se le apareció el Señor. ¿A quién? Abraham. Abraham levantó la vista. El 33, léame ahora. Este es el 2. Ah, el 2. Ajá. Pues sí, léame el 2. Dice, Abraham levantó la vista y vio que 3 hombres estaban de pie frente a él. Al verlos, se levantó rápidamente a recibirlos. Se inclinó hasta tocar el suelo con la frente. En otra palabra, ¿sabe qué hizo Abraham? Reconoció, adoró a esa persona. Dice el 33, cuando el Señor terminó de hablar con Abraham, se fue de allí y Abraham regresó a su tienda de campaña. Como por arte, sin
sin que él percibiera, Cristo reencarnado se le desaparece. Y eso fue en el momento en que Dios se le revela a él diciendo: ¿acaso puedo yo ocultarle algo a mi amigo Abraham? Cuando ya tenía determinado destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra. Primero fue acompañado de 2 ángeles y allí le manifiesta el plan que tenía de destruir esa ciudad, y Abraham intercede con él. En esa intercesión que hace Abraham, de puja pidiendo misericordia. Cuando él terminó la última puja que hizo, si hay 5, por causa de los 5, no la destruiré. Se desapareció Abraham. Vemos claramente una preexistencia de el Verbo encarnado allí. Vamos a ver otra cosa. A estas manifestaciones se le llama teofanía. A esas manifestaciones en el Antiguo Testamento, donde el Señor se le aparecía a diferentes personajes, como en el caso de Josué, ¿lo recuerdan? Como el príncipe de los ejércitos se le aparece a Josué. A Manoah, el padre de Sansón. ¿Por qué pregunta por mi nombre? Que es admirable. ¿Recuerda? O decía otro título. Consejero, Padre eterno, príncipe admirable, consejero. Y así sucesivamente. Entonces, una inequívoca manifestación de la deidad en el Antiguo Testamento es la de el ángel de Jehová. El ángel de Jehová es una manifestación clara, evidente, de la preencarnación de la persona de Cristo. Se identifica como Dios mismo. Génesis 22, capítulo 1, verso 22, perdón, capítulo 22, verso 1, verso 11 y verso 12. Vamos a leer ese pasaje. Y alguien también busque a Josué. Sí, 22, 1, verso 11 y 12. El 1, 11 y 12. Léamelo, por favor. Dice, Dios pone a prueba la fe de Abraham. Después de algún tiempo, Dios puso a prueba la fe de Abraham. Lo llamó por su nombre y él contestó: aquí estoy. El 11 ahora y el verso 12. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham, aquí estoy, contestó él. ¿El otro es? Verso 12. El ángel le dijo: no le hagas ningún daño al muchacho, porque yo sé que tienes temor de Dios, pues no te negaste a darme tu único hijo. No te negaste a darme tu único hijo. Fíjense que ese ángel está hablando en primera persona. Solo Dios habla así. El ángel de Jehová es una preencarnación de la segunda persona de la Trinidad, que es el Señor Jesucristo. Vamos a Josué. Josué capítulo 13. El verso 3 y el verso 22. Josué 13. Sí, léame primero el verso 3 y luego el 22. Porque creo que, verso 3 y 22. sí, si no me equivoco, hay una cita equivocada aquí. Creo que es cosa. Sí, 13. ¿Qué va desde el río de? Parece que no es. No, capítulo 13, verso 3. Ah, 13, 3. 13, 3 de Sí. Josué. Sí, léamelo a ver. Este parece que no. Dice: ¿qué va desde el río